Hace justo 7 días los candidatos al Congreso pasaron por esta mesa para debatir y para dar a conocer sus propuestas electorales. Desde entonces les hemos visto en la calle, les hemos visto en entrevistas y acompañando en muchos casos a sus compañeros candidatos al Senado. Precisamente hoy debatimos con ellos, con 5 de los candidatos al Senado que también tienen mucho que decir y debatir. Gabón y bienvenidos a Aquí hay debate. Hoy tenemos a 5 de los candidatos al Senado con los que vamos a debatir sobre temas tan interesantes como las políticas sociales, la corrupción o el autogobierno. Empezamos pues con las presentaciones. En primer lugar, Samuel Valderrey de Sain. Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Patxi Zamora Aldaqueta, Gabón, ongi etorri. Gabón, esker. Codes, Echalecu de UPyD, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Esker. José Cruz Pérez de la Pazarán, UPN PP, buenas noches y bienvenido también. Buenas noches. Y Manuel Mozota, Ciudadanos, bienvenido también. Chao. Bueno, tenemos que decir que en esta mesa estaba previsto hasta última hora que estuviera también el candidato al Senado por el Partido Socialista, pero bueno, por motivos personales muy positivos, hay que decirlo, no ha podido venir, así que solo tenemos que decirle que vaya todo bien en esos motivos personales de los que está ahora mismo atendiendo y que te vaya todo bien, como decimos. Aquí estamos los 5 y para empezar vamos con el mecanismo del debate, que va a ser muy sencillo. Vamos a tratar 4 grandes temas en principio, cada bloque durará 15 minutos y comenzaremos con la intervención de 1 minuto de cada uno de los invitados. Antes de empezar hemos realizado un sorteo para establecer los turnos y el primero en hablar creo que será Patxi Zamora de Aldaqueta. Sí, me ha tocado, aunque la lotería no me toca, pero esto... Bueno, pues vamos, Patxi, con el primero de los temas, que es la corrupción. Tenemos 1 minuto. Pues, qué decir, bueno, para empezar, decir que Cambio Aldaqueta, la candidatura por la que me presento, es la candidatura que apoyan los 4 partidos del cambio en Navarra, Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, y esperamos recoger los votos al Senado de todos ellos. En principio decir, bueno, ¿qué os voy a decir sobre la corrupción? A mí me ha tocado en los últimos años trabajar este tema y va a ser uno de nuestros temas fundamentales durante estos 4 años en Madrid. Tener que decir en primer lugar que nosotros, todos los candidatos y candidatas de Cambio Aldaqueta, hemos firmado un compromiso ético por el que renunciamos a todo tipo de prebendas que se han estado dando en el Senado durante todos estos últimos años. Y como es 1 minuto nada más, básicamente nuestro planteamiento es decirle a la ciudadanía navarra que creemos que las 2 opciones con más posibilidades de llegar al Senado son una opción que apoya a todos aquellos que han derrumbado la CAN o apoyar a quienes supieron darle la vuelta, como los que participamos en todo ese cambio, que es Cambio Aldaqueta. Muchas gracias, Patxi. Vamos ya con Samuel Valderrey de Sain, por favor, 1 minuto. Desde el partido Sain, Solidaridad, Autogestión Internacionalista, pensamos que la corrupción es una lacra que está dañando esta gran vocación que es la política con mayúsculas, porque entendemos que la política es servicio al pueblo y para el pueblo no servirnos del pueblo. En este sentido vemos claramente muchos casos de corrupción, ¿no? Los grandes casos, pero nosotros también nos referimos a la corrupción legalizada. Es decir, que hoy, por ejemplo, un europarlamentario cobre 8.000 euros al mes, más dietas, más prebendas, pues me parece que dañan y desprestigian esta gran tarea que es la política. En ese sentido, los que estamos en el SAIN, los que nos metemos en esta aventura, somos trabajadores, parados, gente que quiere responder a las necesidades de los últimos, de los demás, y para ello nos parece que la corrupción debe ser erradicada desde raíz y debemos de luchar y comprometernos contra ello. Partidos políticos gobernantes se han plegado, todos los que han estado en el poder, también partidos nacionalistas han sido servidores. PP y PSOE, por ejemplo, se han puesto de acuerdo para modificar la Constitución y servir a la banca. Muchísimas gracias, Samuel. Vamos con José Cruz Pérez, La Pazarán. Ahora lo he dicho bien, 1 minuto. Sí, sí. Bueno, nuestro partido ha sufrido tremendos casos de corrupción de personas. Las personas son las corruptas, no las organizaciones. Y en ese sentido, nuestro partido, a lo largo de los últimos años, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues ha aprobado un amplio paquete de medidas contra la corrupción. Respuesta penal importante contra los corruptos, recuperación de los activos que los corruptos se han llevado. En definitiva, nosotros no queremos corrupción en ningún ámbito de la política. Vamos a seguir luchando contra la corrupción, echando del partido a aquellos que de alguna manera se han podido
lucrar, y en ese sentido nosotros seguiremos con unas respuestas contundentes penales y con leyes para poder abolir esta lacra que tiene la sociedad. Pues muchísimas gracias, José Cruz. Por último, quedan dos. Vamos con Manuel Mozota primero, de Ciudadanos, por favor. Vale, pues de la corrupción nosotros buscamos una regeneración democrática. Buscamos volver al espíritu del 78. Nosotros reivindicamos la figura de Suárez. Queremos un gran pacto contra la corrupción, auditorías externas a los partidos, no dar indultos a los corruptos, prohibición de donaciones a partidos políticos y a fundaciones. Basta ya del tú más. Vamos a hacer una nueva era. No queremos romper. Lo que queremos hacer es un gran pacto para que volvamos a ser el país que fuimos y que la corrupción se queda aparcada. La vieja política no ha dado soluciones. Entonces hay que buscar unos nuevos sistemas. Nosotros sí que buscamos el cambio, pero un cambio sensato. Pues muchísimas gracias, Manuel. Y por último, ahora sí, Codés Echalecu de UPyD. Muchas gracias. Nosotros desde Unión Progreso y Democracia, evidentemente lo que hacemos es presentar nuestros actos, nuestros hechos. Yo creo que el cambio no son más palabras huecas que luego no se van a cumplir. El cambio son los hechos y así es como nos presentamos ante los electores con denuncias, por ejemplo, pues sobre la familia Pujol, denuncias sobre Bankia, los estafados, las tarjetas Black. Los hechos nos avalan, no las palabras. Yo diría a la gente que el cambio es el largo trecho que separa el dicho al hecho. En Unión Progreso y Democracia no vamos a prometer nada, tenemos un programa evidentemente que contempla medidas de justicia, de transparencia, de lucha contra la corrupción, pero porque somos los primeros que nos la hemos aplicado. 8 años en labores de gobierno con 0 imputados no se consigue sin un trabajo extraordinario realizado antes para que no haya corrupción. Así que ante las palabras de los demás, Unión Progreso y Democracia presenta su tarjeta de servicios contra la corrupción en España. Muy bien, pues hasta aquí el minuto de los 5 candidatos al Senado. Bueno, este tema de la corrupción es sin duda uno de los más importantes y de los que más se ha hablado durante esta campaña. En el debate entre Rajoy y Sánchez, pues fue el momento, podemos decir, más complicado por el que tuvieron que pasar los dos. ¿Cómo lo vivió usted, José Cruz, ese momento? Porque bueno, se le calificó a Rajoy de indecente incluso. Sí, bueno, yo creo que en los debates políticos lo primero que tiene que haber es un respeto. Yo creo que la democracia es respeto a las ideologías, respeto a las personas, respeto a los discursos por muy disparatados que seas. Yo lo que vi en ese discurso, en el discurso del portavoz socialista, fue falta de respeto, malas formas. Yo creo que cuando se habla de la corrupción, sobre todo cuando afecta a personas que están cerca de nuestro partido, pues la verdad es que produce pena haber conocido gentes que se han involucrado en este tipo de hechos y en este tipo de actos. Y nosotros lo que sí hemos hecho a lo largo de los últimos años ha sido legislar para agilizar los procesos, que no hubiese macrocausas, que se pudiese penalmente castigar a los corruptos y que pudiesen devolver aquello que se habían enriquecido. Yo lo viví de una manera pues lamentable. Es decir, al final cuando ves a tu partido, que tú pones toda la ilusión, incluso hemos sufrido en nuestras carnes pues hechos problemáticos, y que veas que gente que está a tu lado se pueda lucrar con la actividad política, pues nos parece un hecho muy deleznable. Pachi, creo que quiere decir algo. Sí. Por lo que me ha tocado a mí con la corrupción, yo, si nos presentamos a las elecciones, precisamente es porque creemos que no todos los políticos son corruptos, pero que sí que hay que meter mano a los que lo son. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Y me voy a centrar en Navarra porque Cambio Aldaketa lo que pretende es ser la voz de Navarra en Madrid sin interlocuciones de ningún tipo. Y entonces, cuando digo que hay que predicar con el ejemplo, es que, por ejemplo, ahora vemos las listas electorales de UPN y PP, y en la lista de UPN-PP al Congreso va el señor Íñigo Allí, que es el que organizaba los viajes en helicóptero para toda la cuchipanda en Cajarros de Navarra. Vemos la lista del PSN y el quinto del Congreso es el señor Iturbe, que ha estado durante 10 años cobrando dietas sin hacer absolutamente nada. Nosotros con lo que queremos acabar desde Navarra es con esas puertas giratorias que duran desde el franquismo
poner fin a eso, y en eso estamos tanto en el Gobierno de Navarra como en los ayuntamientos, como vamos a estar en el Senado 4 de los 5 senadores de Navarra de Cambio Aldaqueta. Enseguida va a contestar José Cruz. Antes, por favor, Codés y después Samuel. Sí, yo quería comentarles a los espectadores que quizá no lo sepan, que todavía la financiación ilegal no es un delito tipificado en el Código Penal español. Entonces, aquí estamos rodeándonos de palabrería hueca, pero a la hora de ir a lo que es la ley y el sustento, nosotros estamos pidiendo esa tipificación penal de la financiación ilegal, así como que los malversadores imprudentes de caudales públicos también sea un nuevo delito. Y además de impedir que candidatos corruptos, por favor, concurran en las elecciones. Y aquí la responsabilidad es de todos. Lamentablemente, yo considero que si aceptamos políticos corruptos, es que nuestra sociedad tiene mucho camino por delante que desarrollar. Y creo que erradicar de raíz este mal es posible. UPyD lo ha demostrado en un partido político con 0 imputados. Animo a los demás a hacerlo, animo a Ciudadanos a pasar a la acción en lugar de hablar, como hace en el Parlamento de Cataluña desde hace 10 años, que está hablando, parece que son contra la corrupción, pero hemos tenido que ir UPyD a denunciar a Pujol y a toda su familia. Entonces, tanta palabra hueca, tanto discurso vano, yo confío en los hechos y como tal considero que los ciudadanos tienen mucho peligro que se crean los discursos de los políticos. Por favor, cotejen los hechos y no serán defraudados, porque el problema después de las elecciones va a ser qué fraude han cometido los ciudadanos al votar a partidos que les han omitido gran parte de lo que piensan hacer. Vamos con Samuel y después Manuel, por favor. Sí. Yo quería insistir un poco en el que es verdad que nos escandalizamos cuando vemos en los medios de comunicación estos casos que salen, algunos, no todos, evidentemente, por estos casos que son como, bueno, de alguna manera la punta del iceberg, pero evidentemente hay muchos casos detrás. Y yo quería insistir, porque creo que es la única, de los que estamos aquí, el partido SAIN es el único que plantea en sus propuestas erradicar lo que es la corrupción legalizada, en el sentido de que, por ejemplo, a los ciudadanos lo que les interesa es que ellos tienen que cotizar 37 años para cobrar una pensión máxima y, por ejemplo, un parlamentario, un senador, solamente 11 años. Ese tipo de cosas hay que erradicarlas ya. O, por ejemplo, de alguna manera nosotros decimos, proponemos que todos los cargos electos cobren el salario mínimo interprofesional. Creo que los que estamos aquí encima de la mesa, ninguno plantea eso. Plantean reducir, pero no llegar a... Por escrito. Es decir, pero de alguna manera estamos proponiendo que los políticos no van a ir a la política a lucrarse, a servirse, sino que realmente servir. Entonces nos parece que es una medida como muy clara, que los ciudadanos entienden muy clarito, que esto no va a ser para nosotros un sitio donde vamos a ir a lucrarnos, a las prebendas y demás. Entonces, sí, vamos con Manuel. Bueno, pues yo creo que un poco el debate que estamos haciendo es un poco representante de la vieja política. Tú eres esto, tú eres nosotros. Yo creo que hay que mirar un poco al futuro. Por supuesto, hay que dejar la justicia trabajar, hay que condenar los casos de corrupción a las personas, por supuesto, pero sobre todo necesitamos mirar al futuro con una regeneración democrática. Respecto a lo de Cataluña, bueno, pues yo creo que Ciudadanos en Cataluña yo creo que no lo ha ido tan mal, pero tampoco voy a entrar en cosas en el detalle, porque yo no voy a hacer el tú más. Y respecto al cambio, y lo que ha dicho el señor de Aldaqueta, pues mira, yo no sé si ellos quieren un cambio, pero yo no sé, Podemos, yo creo que sí que quiere un cambio, pero un partido como Bildu, que es representante de la rancia política, pues me parece a mí que no sé quién se lo va a creer. Yo rechazo las acusaciones que hace sobre el señor Ayí y sobre el señor Iturbi, porque hay una cuestión, o sea, cuando una persona está empleada en una institución, en una empresa, y le dicen de hacer algo, oiga, ese no es culpable ni muchísimo menos. Puede tener una lectura negativa para Bildu. Yo también puedo hablar de una corrupción moral que tiene que ver con la violencia, con el no condene a la violencia. Bueno, en ese sentido también es otro tipo de corrupción. Por lo tanto, yo rechazo que se personalice. Lo que sí ha habido en este país, ha habido corrupción y corrupción de primera categoría, y la hemos visto en Cataluña y la hemos visto con ciertos personajes. Ahí es donde hay que darle a la justicia instrumentos eficaces y rápidos para poder condenar a todos esos culpables. Y en ese sentido yo creo que es positivo lo que se ha venido haciendo, pero todavía hay que hacer mucho más. Hay que regenerar la vida pública, como se decía aquí, y en ese sentido también hay que darle armas e instrumentos a la justicia para que sea sobre todo rápida, para poner contundencia frente a la corrupción. Samuel y después Pachi, por favor. Yo quería comentar una cosilla de personas o partidos, ¿no? Los corruptos son las personas, no los partidos, pero al final estamos en unas macroestructuras que son los partidos políticos, los grandes partidos políticos en los que se ha convertido, en el que ya la persona está muy maniatada y en el que eso facilita o dificulta.
Entonces, los partidos evidentemente tienen que hacer una serie de medidas para eso, acotarlo, pero yo no distinguiría, si tú estás en un partido que de alguna manera está habiendo casos de corrupción, pues ahí tienes una implicación. Para eso nosotros decimos también que los ciudadanos deben de saber, y vuelvo a insistir a la corrupción legalizada, los ciudadanos vamos a pagar las campañas electorales. Hasta algunos del Cambio también propone, dice, dona que luego te daremos el dinero, el cambio, te lo daremos cuando nos den la subvención. Hay que acabar con eso. Los partidos políticos se tienen que autofinanciar con las cuotas de los militantes, se debe de huir de las subvenciones y se debe de huir de las donaciones que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Sí. Mira, sobre el compromiso ético. Nosotros hemos adquirido ese compromiso ético de sueldo y de prebendas por escrito. Eso para que quede claro a toda la ciudadanía, en cambio Aldaqueta. La corrupción no es un delito en sí en el Código Penal, además, pero es más cosas. Yo entiendo como tal, por ejemplo, las responsabilidades que no se han asumido. Aquí, por ejemplo, en Navarra, nadie ha asumido la responsabilidad de la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra, de haber hecho un pabellón arena, del circuito de los Arcos, etcétera. Pero es que además tenemos una expresidenta de UPN que va con el PP a las elecciones, que acaba de irse por la puerta de atrás, por las puertas giratorias, a ganar 200 y pico mil euros al año en Movistar. Eso nos parece un escándalo y diga lo que diga la ley, eso es injusto y habrá que combatirlo. Y ahora iba al último que has comentado, la Pazarán, con el tema de cobrar. Tú dices que hay gente que lo ponen en un sitio y cobra X dinero, como el señor Iturbe, por ejemplo, ¿no? Es que esta gente cobraba dietas infumables por firmar en un papel, pero si estaba ahí era con una responsabilidad. Y han dejado que la Caja de Ahorros de Navarra desaparezca. Y esas responsabilidades, lo que no se puede tener es una jeta de cemento impresionante como para luego encima presentarse otra vez a las elecciones sin haber dicho, pues oye, pues fallamos, se nos escapó. Mira, yo creo que centrarse en un tema de dietas, centrarse en un tema de percepciones, que podrá ser estéticamente mala, como tú dices, podrá ser estéticamente mala, pero no son ni muchísimo menos delito. Lo que a mí me parece más delito, está por ver, pero a mí me parece, mira, ahora que hablamos de corrupción, hay una cuestión que es la corrupción económica, pero yo pediría que también se analice la corrupción moral, como por ejemplo condena de atentados, petición de abandono de las armas, disolución de organizaciones terroristas, perdón por los atentados. Y en ese sentido, yo de verdad, cuando uno hoy escucha hablar a los de Bildu de corrupción, también hay que hablar de la corrupción moral, que es otro tipo de corrupción igual o peor, porque cuando ha habido atentados, cuando ha habido muertes, cuando ha habido violencia, bueno, pues yo te entiendo. Nuestro compromiso es absoluto en ese sentido. Lo que no veo es que también te podría decir, si nos ponemos a hablar de eso, el compromiso que tiene el Partido Popular con lo que ha pasado en las guerras de Oriente Medio, etcétera, y el señor Aznar poniendo los pies encima de la mesa de Bush, pues ahí sí que ha habido decenas de miles de muertes. Y lo que no es comprensible a estas alturas de la vida es que el PP se haya posicionado claramente a favor de un proceso de paz como el de Colombia, y aquí es el único sitio del mundo donde cuando se han dado pasos y la gente quiere que demos un salto hacia adelante y nuestros hijos y nietos no vivan lo que se ha vivido aquí, el PP no dé ni un solo paso. Pero creo que el tema de la corrupción es una cosa que tú has clavado. Me hablabas de leyes, que el PP ha hecho leyes en contra de la corrupción. Bueno, aquí Sanz también hizo 2 leyes de buen gobierno y de transparencia. También las hizo, pero no se las aplicó, eran para los que venían después. Bueno, tenemos que ir cerrando este tema. Antes, Manuel, si quería decir algo. Apostillar una cosa, me ha gustado mucho lo que has dicho, que la corrupción también es responsabilidad de lo que no se ha hecho. Y a mí me gustaría dar un apoyo a las auxiliares clínicas que se han pasado estudiando años y años para hacer una oposición, y ahora el gobierno, el cuatripartido ha cogido y la ha suspendido a la mayor parte. Eso también es corrupción, eso hay que hacer alguna responsabilidad. ¿Qué vais a hacer el cuatripartido que está en el gobierno sobre eso? Contestaremos en otro momento porque se nos va el tiempo en este de los bloques, pero sí que me gustaría que lo cierre Codés, por favor, de PIDE. Sí, bueno, pues ha sido enriquecedor el añadir a la corrupción ética la corrupción económica. A menudo en la corrupción económica también está la corrupción ética. Es decir, que estamos hablando de cosas muy parecidas. Y luego, perdonen, me he reído antes porque me ha hecho mucha gracia cuando decía el representante de, Aldaqueta, a cambio, decía que él no era Bildu.
Es que vais cambiando de nombre, es tan complicado seguiros. Francamente, me ha entrado la risa porque parece como cuando quieres seguir a una empresa que ha defraudado a Hacienda y va cambiando de nombres para que no le puedas seguir la pista. Un poquito eso también ha pasado en UPyD y en algunos de vosotros. También, yo, desde luego, vengo de Contus, que es una asociación de ciudadana, y nosotros nos estamos pagando hasta los viajes para ir a dar charlas a los pueblos. Bueno, y en Unión Progreso y Democracia. Eso, somos todos completamente benévolos, no sois solo Saína, evidentemente. Bueno, pero que para concluir, verdaderamente, bueno, hay que actuar. Yo creo que los líderes actúan y los políticos hablan. Nuestro partido está por seguir haciendo lo que ha hecho y creo que es un ejemplo extraordinario para el resto de partidos. Creo que lo está siendo en cuanto a limpieza interna, las primarias. Estamos dando mucho ejemplo que muchos estáis siguiendo y es maravilloso poder estar en ese Congreso, en ese Senado de España, para poder seguir iluminando el camino para hacer de este país un país más moderno, menos corrupto y con un futuro mucho mejor. Yo confío mucho en España y en este país y creo que entre todos vamos a salir adelante con pluralismo, agradeciendo que nos invitéis, porque Unión Progreso y Democracia se ha visto totalmente dejada de lado en muchos de los debates, y os agradecemos. En esta mesa tiene voz todo el mundo, está claro. En otros sí que nos dejan de lavar, os quejáis porque os toca ahora. Estamos en el Parlamento, estamos en el Parlamento y la ley, claro, la ley dice aquí, que tenemos que estar. Sí que estamos intentando que todos los partidos que se presentan tanto al Senado como al Congreso estén presentes en la mesa y ese es nuestro objetivo y por eso estáis todos aquí. Vamos con el siguiente de los temas, empezamos con el minuto, vamos con políticas sociales y arranca el minuto Samuel Valderrey, precisamente de Sain, por favor. Claro, ante este tema es decir, ¿qué preocupa hoy a los españoles? Yo me he mirado el CIS de noviembre y entonces, bueno, lo que más preocupa es el paro, el 80%, doblemente al segundo problema, que ha sido el que acabamos de estar, la corrupción, el fraude, y también luego hay otros problemas de índole económico y también el tema de los partidos políticos, ¿no? Es decir, hablar de otras cosas aquí me parece ahora que sería perder el tiempo y que de alguna manera a los ciudadanos no les interesaría, porque hoy lo que tenemos que hablar es del paro, porque de trabajar o no trabajar depende todas las demás políticas. Entonces, debemos centrarnos y los ciudadanos no quieren subsidios, los ciudadanos quieren trabajar para sacar adelante su familia, para sacar adelante la vida, y es donde nos tenemos que emplear al máximo los políticos para conseguir esto y garantizar esto. Pues muchas gracias, Samuel. Vamos ya con José Cruz Pérez Lapazarán, UPNPP, por favor. Bueno, yo creo que en materia de política social, la mejor política social es crear empleo. El problema del paro es un problema gravísimo, es dramático. Y en ese sentido, cualquier política que se pueda hacer para prevenir el paro, para mejorar la situación laboral, siempre es positivo. Nosotros hemos gobernado España y nos encontramos un país en ruina, un país que generaba 1.500 parados al día y en estos momentos tenemos un país que genera 1.500 empleos al día. Yo creo que esa es la mejor política social que se puede hacer, es la de crear empleo y de alguna manera ese empleo que pueda generar recursos y con esos recursos poder hacer la mejor política social. En materia de pensiones, en materia de discapacidad, en materia de exclusión, en todas las materias que tiene cualquier estado de bienestar. Y para eso se necesita empleo, y empleo que cotice, y empleo que tribute, y empleo que genere gasto público, con ese gasto público poderlo redistribuir. Muchísimas gracias, José Cruz. Vamos ya con Manuel Mozota, de Ciudadanos, por favor. Pues yo, como todos, también creo que el paro es el principal problema. Yo creo que el derecho a trabajo es fundamental y para eso Ciudadanos ha hecho unas propuestas. Un apoyo a los autónomos, que no vayan con esa mochila de 300 euros los que acaban de empezar. Un complemento salarial. Hay 7 millones de personas en este país que aún trabajando son pobres y ahí le vamos a hacer un complemento salarial y un contrato único para incentivar a los empresarios a contratar a la gente. Todos fijos y las indemnizaciones por despido crecientes de 12 días a 33 días. Aparte de eso, queremos una vivienda digna, una vivienda digna controlando a los bancos y a las personas que tengan una emergencia social, una moratoria de 3 años. Defendemos una sanidad pública, universal y gratuita y también de calidad, no nos olvidemos de esto. Un gran pacto de la educación. Y aquí en Navarra apoyar el trilingüismo, apoya al euskera, al inglés y al castellano. Y por supuesto bajar impuestos. Bueno, pues esas son las propuestas de Ciudadanos. Muchísimas gracias, Manuel. Y vamos ya en último lugar no. A ver, que me estoy liando. Ahora vamos con Codés Echalecu, de UPyD, por favor.
Bueno, aquí se ha dicho, es verdad, el principal problema que tenemos es el paro, es la falta de trabajo, y nosotros para crear empleo pensamos que tenemos que conseguir dinero de otro lado. Por eso estamos por reducir duplicidades y por establecer un Estado que sea sostenible, porque en estos momentos nuestro Estado es muy costoso. Tenemos cantidad de políticos viviendo de él, pero quizá no sea tan necesario. Entonces, lo que estamos preconizando es una reducción de duplicidades para poder aumentar el gasto en inversión productiva, que es lo que necesitamos en España para crear empleo. Nosotros nos decantamos por investigar mucho en renovables y por hacer un plan. Tenemos un plan muy ambicioso para hacer renovables la fuente de alimentación de las residencias, y también los coches eléctricos, todo lo que sea renovable y todo lo que sea potenciar el desarrollo, la investigación y la educación. Por otro lado, también tenemos un plan para acabar con la pobreza infantil que nos preocupa muchísimo y queremos un pacto de Estado. Hemos establecido también un fondo de garantía que tenemos establecido para toda la gente que tiene pobreza energética, y también 100 euros por hijo como una subvención, y también la renta activa de inserción social estamos solicitando que se mantenga mucho. Muy bien, muchísimas gracias, Codes. Vamos ya con Patxi Zamora, de Aldaketa. Nosotros queremos ser la garantía de que todos los derechos fundamentales sean respetados por igual, incluidos el trabajo y la vivienda digna. ¿Y por qué digo esto? Porque, como decía antes, que queremos ser la garantía de la voz en Navarra, tenemos que hablar, y esa es nuestra vocación, porque aunque vayamos al Senado en Madrid, nuestro corazón y nuestra cabeza va a estar en Navarra, y tenemos que hablar de que hay que respetar lo que decida el Parlamento de Navarra, que es el máximo órgano democrático de nuestra comunidad, porque en los últimos 4 años ha habido leyes que se refieren a los derechos sociales, como la de los inmuebles sin dueño, como el copago sanitario, como la asistencia universal sanitaria, que se han aprobado en este Parlamento y que defiende el nuevo Gobierno de Navarra, de los 4 partidos que apoyan a Cambio Aldaketa, y que las han tumbado en el Constitucional pues unos señores que son nombrados por el PP y por el PSOE desde hace muchos años. Entonces, nuestra vocación es defender lo que quieran los ciudadanos navarros en Madrid. Bueno, hasta aquí el minuto. Todos coincidimos en que la principal preocupación de los navarros, según el último estudio del CIS y también el último Navarrómetro, también es el empleo. Y aquí en esta mesa está quedando claro que esa es una de las principales, si no por decir la principal preocupación de los navarros y navarras. 41.000 parados, el último dato en Navarra. ¿Qué les podemos decir? Porque claro, al final se habla mucho, pero ahí siguen las colas del paro y ahí sigue también el empleo, y también hay que hablar de la calidad de ese empleo, ¿no? Bueno, hace 2 años había 46.000, es decir, que ha habido 5 que han encontrado un empleo a lo largo de los últimos años. Hay que decirles que vamos a seguir trabajando para seguir generando empleo. Aquí se han hecho propuestas en materia de gasto, pero nadie dice cómo se ingresa, y yo creo que el ingreso está siempre con el empleo. Lo que hay que hacer es una política económica que atraiga inversores, que produzca ampliaciones de empresas, que haga atractiva la inversión en Navarra. En definitiva, es generar empleo, obsesionarse con el empleo, buscar empleo, generar empleo, y eso es lo que hay que hacer. Cualquiera de estas medidas que habéis propuesto, yo creo que se financia con ese empleo que tributa, ese empleo que consume y ese empleo que genera impuestos y que con esos impuestos se paga. Esa es la única posibilidad que les podemos ofrecer: trabajo y unas condiciones laborales lo mejor posibles que se puedan establecer. Manuel Mazota, de Ciudadanos, ha sido el único que ha dicho que en esta mesa hoy que se iban a que ellos proponen bajar impuestos. ¿Cómo se hace revertir toda la situación a la que tendríamos que volver para volver a la situación anterior a los recortes y a la vez bajar impuestos? ¿Cómo se hace eso? Pues cuadrando las cuentas. Mire, nosotros queremos bajar IRPF un 3%, el IVA hacerlo de 2 tramos, del 7 y del 18, en vez del 21 y del 10 que está ahora. Y el impuesto de sociedades, que el cuatripartido lo quiere subir a 28, del 25 al 28, nosotros lo queremos bajar al 20. Y eso nos va a costar 7.000 millones de euros. ¿Y eso de dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de una reforma de las administraciones públicas. Vamos a querer quitar el Senado, vamos a querer quitar las diputaciones, y a los ayuntamientos les vamos a hacer más eficientes, unificándolos los que hay que unificar y mancomunando lo que haya que mancomunar. Y con eso vamos a sacar 5.000 millones. Y otros 2.000 millones los vamos a sacar de la lucha contra el fraude. Vamos a la agencia tributaria a dotarles de más medios para que pueda luchar contra el fraude, y los que tienen que pagar, que paguen. Eso sí, todos a pagar menos. Por aquí.
Manuel. Quería decir que también recientemente Europa ha constatado que el salario mínimo que tenemos en España, junto con el de Grecia, bueno, lo sabemos y lo sabe, quiero decir, lo sabe la gente que tiene ese salario, que no se puede llevar una vida digna, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que ver cómo garantizamos un salario justo que permita que ese salario mínimo llegue a que pueda vivir de alguna manera de forma digna e independiente cualquier familia. Entonces, hay generar empleo, sí, pero no a cualquier precio. ¿Qué empleos se están generando? Se generan empleos precarios. Se ha intentado meter en forma de empleo los cursos de formación, es decir, ¿para qué? Para dar unas estadísticas de que parece que esto aumenta. Lo digo por responder un poco al representante del Partido Popular. Es decir, que de alguna manera no vale cualquier cosa, no vale una política de subsidios. Es decir, tenemos que ver qué posibilidades se pueden generar también en la propia sociedad para generar empleo y para facilitar eso. No la gran empresa al que da empleos, pero cuando le da la gana se va y deja tirados a los trabajadores, sino que debemos de generar unas estructuras sólidas desde abajo, desde los trabajadores, para que eso tenga futuro. No solamente confiar en el gran capital, sino pensar más en el trabajo, ¿no? En trabajo desde abajo, de una manera. Codes y después Pachi, por favor. Sí, nosotros, por ejemplo, también, bueno, es lo que he comentado, estamos por desarrollar esa energía productiva en España y lo vamos a hacer con ayudas a los emprendedores, a los que van a crear nuevas empresas. Les proponemos facilidades y reducciones, cotizaciones reducidas a la Seguridad Social, proponemos desde los 18 hasta incluso los 24 meses de inicio de actividad. También estamos proponiendo que baje el IVA a un IVA superreducido la cultura, todo lo que tiene que ver con la cultura. Y estamos proponiendo también, lógicamente, la dación en pago, porque mientras se crean estos empleos, que esto es un trabajo a medio plazo, tenemos que solucionar problemas urgentes e inminentes que tenemos. Unión, Progreso y Democracia es el primer partido que ha propuesto en el Congreso de los Diputados la dación en pago para pagar las hipotecas. Bueno, pensamos que es una medida que tenemos que mantener. El autoabastecimiento renovable con balance cero quiere decir que también se disminuiría la pobreza de las familias y de la gente en situación de riesgo. Las pensiones, por ejemplo, porque sabemos que el 80% de los pensionistas están ayudando a sus familiares, a la gente que lo está pasando mal en sus familias. Bueno, pues nosotros pensamos que se tiene que calcular como el modelo francés, es decir, sobre los años de mejor cotización, para ayudar también en las pensiones. Y estas son un poco nuestras propuestas, aparte de, por supuesto, reducir la corrupción, y de ahí vamos a sacar muchísimo dinero para políticas sociales, para promocionar el empleo, y por eso desde Unión, Progreso y Democracia hemos privilegiado ese parar la corrupción, pero ¿para qué? Para con ese dinero invertirlo en fuerza productiva. Vamos, Pachi. A mí es que me parece una especie de chiste de mal gusto que UPN, PP y PSOE quieran ser los salvadores de esta situación cuando son ellos los que nos han traído a la misma. El paro es el que es. Está trabajando menos gente que hace 4 años y además han mentido porque han subido los impuestos cuando dijeron todo lo contrario, etc. Pero sí hay una cosa en la que estoy de acuerdo con la Pazarán, y es que habla de que es necesario también ingresar, que es muy fácil decir vamos a gastar en políticas sociales, pero ¿de dónde sale? Los sueldos de los directivos del IBEX en el Estado español son los más altos de toda la Comunidad Económica Europea. El tema de los paraísos fiscales y de los inspectores de Hacienda es algo a lo que nadie le quiere meter mano, y ahí se maneja un tanto por ciento muy importante de nuestro Producto Interior Bruto. Tal es así que los propios técnicos de Hacienda dicen que el 86% de las grandes empresas no pagan sus impuestos correctamente. Una de las grandes bazas y fuerzas que vamos a utilizar, desde luego, desde Cambio Aldaketa, es la transparencia. En todo lo que se gestiona y se refiere a lo público, transparencia. Y nosotros, nuestra vocación es gravar más a los que más tienen, porque a mayor igualdad, mayor justicia y mayor dignidad, por sentido común. Bien. A mí hay una cosa que me gusta, y es hablar de impuestos. Es decir, en el régimen común, en estos 2 últimos años han bajado los impuestos y se ha recaudado más. Aquí en Navarra se van a subir los impuestos, y el otro día decía el presidente de la Cámara, el 60% de las empresas se pueden ir de Navarra. Ojo, y dices, gravar más, muy bien. Hay una cuestión, ¿por qué no lo hacéis en el País Vasco? En el País Vasco, oye, de Navarra, no, sí, pero bueno, pero estáis gobernando, habéis gobernado en Guipúzcoa hasta hace muy poco. Yo no, o sea, a mí no. ¿Habéis estado gobernando en Guipúzcoa? El régimen tributario, bueno, el vicepresidente del gobierno es del PNV.
Sí, está gobernando en el País Vasco. Sí. Están bajando los impuestos y aquí los está subiendo. En el régimen común, en Rioja y en Aragón, están más bajos los impuestos. ¿Vosotros creéis que subiendo los impuestos en Navarra se van a quedar esos grandes contribuyentes que vosotros decís que los van a gravar? El otro día decía un asesor fiscal, oiga, por cada gran contribuyente que se va a ir de aquí, hay que subir los impuestos a 1000 navarros que son la clase media. Oiga, yo creo que eso no es la forma. Yo creo que hay que generar una confianza en el inversor, en el empresario, que al final es el que genera empleo. Ese juego de la confianza a los empresarios y demás es el que nos ha traído aquí, a donde estamos, a esta crisis. Y te voy a decir más. El señor Taberna, que es el presidente de la Cámara de Comercio, que es el que ha dicho esto de que se va a ir de aquí, según el planteamiento que ha hecho el nuevo gobierno de Navarra, el 60% de las empresas, me gustaría a mí saber de dónde se ha sacado esta lumbrera, y lo voy a decir así de claro, ese dato, porque habrá que decirlo porque es eso. Pero es que voy a decir más, el señor Taberna es el urdidor de todo lo que ha ocurrido en Caja de Ahorros de Navarra. Y es una vergüenza para nuestro territorio que siga al mando de la Cámara de Comercio. Yo creo que hablar de personas aquí, estamos hablando de un debate Estamos hablando de personas que tienen muchas responsabilidades yo creo que y que están muy cerca de la corrupción de la que estaban hablando los demás compañeros. Y venir a decir, cada uno tiene una forma de entender. Los conservadores quieren cambiar muy poquitas cosas porque tienen más. Eso es una ley de vida que vemos en todos los países y en todos los estados. Que vosotros como conservadores que sois queráis promover, digamos, y mantener los privilegios de los que más tienen, me parece que es una opción que tenéis que decir claramente, pero nosotros defendemos a los que menos tienen y en eso vamos a seguir trabajando. Bueno, Manuel Mozota, y cerramos tema, por favor. Una cosita muy importante. Mira, usted ha dicho que quiere que paguen los impuestos los que más quieren, no los que más tienen, y yo también. Pero lo que usted diga que los ricos. A ver, yo le voy a poner un ejemplo. Una familia de 2 hijos de 2 personas que ganen 49.000 euros, los dos, y eso no son ricos, con la reforma que está haciendo el gobierno de Navarra, van a pagar 1.000 euros más al año. Y esas son sus vacaciones, señores, son sus vacaciones. Y respecto a las empresas que no se van de aquí, yo quiero recordar, por ejemplo, hay una, como ICF Favorecia, que se va a deslocalizar, aunque tiene beneficios, se va a deslocalizar porque los impuestos aquí son más altos. O sea, no va a pasar, está pasando. No estoy en absoluto de acuerdo con lo que está pasando. Es que está pasando. ¿En qué no estás de acuerdo? Son datos. En que tienen que pagar más impuestos. Si queremos tener unas buenas políticas sociales, a mí no me importa que pagar más impuestos si eso va a generar unas políticas sociales y una protección 2 personas que no tenemos ahora mismo. 49.000 euros. Que paguen 1.000 euros. Bueno, pero yo no sé exactamente cuáles son. Yo sí, lo he calculado. Yo sí. Bueno, yo he hablado con gente del gobierno de Navarra que no dice eso. Entonces, yo no voy a ponerme a discutir sobre céntimos, porque creo que hay cosas mucho más gordas, como por ejemplo haber perdido el principal instrumento financiero de Navarra en los últimos 4 años. Bueno. Eso sí que es gordo en un momento de crisis como el que tenemos. Y ahí tenemos a los responsables de candidatos al Senado y al Congreso. Nosotros somos los candidatos de Cambio Aldaketa que tumbamos ese antiguo régimen. Tenemos que dejar aquí algo que añadir, pero muy cortito, si no seguimos. Que también colaboramos en la Casa de Caja Navarra. Sí, cierto es. Porque... Y trabajamos conjuntamente y muy a gusto. Seguro que en el siguiente tema, en el último de los temas que tenemos ya previstos para esta noche, luego si nos da tiempo ya les decimos que comentaremos otro también, pero vamos en principio con el último. Vamos con el autogobierno y foralidad. Seguro decía que este tema de Caja Navarra vuelve a salir en este asunto porque todo al final tiene que ver. Autogobierno y foralidad, y comenzamos este turno con José Cruz Pérez Lapazarán, por favor. Hombre, mire, autogobierno. Nosotros autogobierno con los límites de nuestra cesión de soberanía a la Unión Europea y marco de la Constitución española. Yo creo que esos son los límites del autogobierno. En ese sentido, yo creo que Navarra tiene una suficiente autonomía y en ese sentido nosotros defendemos el régimen foral, el amejoramiento, el convenio económico en los términos que está en la actualidad y contemplado en la Constitución española. Pues muchas gracias por su explicación. Vamos con Manuel Mozota, de Ciudadanos, que bueno, a ver qué nos cuenta, porque el discurso que viene desde fuera y el de aquí en el partido suele ser no muy parecido. Vamos a ver qué nos dice Manuel. Sinceramente, pues es el mismo. Lo que pasa es que creo que hay voces interesadas de que se confundan. Nosotros tenemos una apuesta firme y decidida por el autogobierno. Somos autonomistas y europeístas. No lo digo yo, lo dice el Comité Ejecutivo, lo dice Rivera. Lo que pasa es que aquí a muchas gentes interesadas nos interesa que no salga este mensaje claro. Defendemos la identidad de Navarra.
También te digo, nosotros queremos revisar el convenio. Ayer estuve con una charla con el señor Isaín, que hablaba del convenio. Es que el convenio se revisa cada 5 años. Nosotros estamos pidiendo revisar el convenio, sin más. Pero no solo del régimen foral. Ciudadanos pide revisar el convenio del régimen común y del régimen foral, de todos los regímenes, para saber cuánto se paga y para saber cuándo se recibe. Y nosotros apostamos por una España federal, y sobre todo nosotros lo que queremos es que el convenio este siga para ayudar a los navarros y a las navarras. Pues muchísimas gracias, Manuel, por dejar tan clara la posición de Ciudadanos en esta mesa. Vamos con Pachi Zamora, por favor. Bueno, nosotros lo que nos gustaría es aplicar... Me he vuelto a equivocar. Codes Echalecu, por favor. Sí, bueno, con Ciudadanos ya se sabe, según cómo soplen las encuestas, porque claro, hemos oído cualquier tipo de discurso, hemos oído a Albert Rivera decir que estaban por una España simétrica, fuera de Navarra, evidentemente, y en Navarra, pues lógicamente, pues decidís contar otra cosa, porque, bueno, pues corren los tiempos electorales que corren. En UPyD no, en UPyD, bueno, pues somos claros, como hemos sido hasta ahora, transparentes, y decimos claramente que queremos más España. De hecho, ese es el logo de nuestra campaña. Más España, queremos un modelo territorial, un Estado federal simétrico y cooperativo. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque estábamos hablando antes de gastos superfluos, estábamos hablando antes de corrupción. Bueno, pues todo esto viene ahora aquí, porque este modelo territorial de Estado que no es sostenible, porque ocasiona muchísimo gasto, bueno, pues también habrá que reducirlo. Nosotros estamos por reducirlo en ese sentido, por despolitizar la injusticia y hacerla independiente, y también por mejorar la participación ciudadana, pero decimos lo mismo en toda España, no según los aires que soplen. Bueno, pues gracias, Codes. Pachi Zamora, por favor. Nosotros creemos que Navarra no es objeto de debate, que es sujeto, y que el derecho no caduca, nuestros fueros no caducan. Desde luego, si vamos al Senado, lo que vamos a defender es que no reducir nuestros derechos, y desde luego, si se hace, todo lo que se haga, que sea con refrendo ciudadano. Pero, por hablar más en plata para la ciudadanía, nosotros lo que queremos aplicar es el sentido común democrático. Yo creo que hemos vivido 40 años de un furibundo y enfermizo antivasquismo que ha hecho mucho daño a Navarra en lo económico, en lo cultural y en todos los aspectos. Y nosotros lo que defendemos, porque lo hemos vivido con la ciudadanía a pie de calle, es que lo que la gente no entiende es que haya un tribunal constitucional que se cargue 16 leyes que ha aprobado el Parlamento de Navarra, y sobre todo, algo que espero que estéis de acuerdo, es lo que no puede ser, es que lo que quieran decidir los navarros y navarras se lo zumben en un marzazo o en un agostazo en las sedes de Ferraz, de Génova o en la Zarzuela. Los ciudadanos y ciudadanas navarras y navarros quieren decidir su futuro, y Cambio Aldaqueta va a defenderlo. Pues muchas gracias, Pachi. Vamos ya, en último lugar, con Samuel Valderrey de Sain, por favor. Sí, nosotros desde el partido Sain, Partido de la Solidaridad, no pensamos una serie de propuestas, unas recetas, sino que nuestra propuesta mayor es que todo lo que hagamos se desarrolle en el sentido que haga posible el protagonismo de la sociedad. Entonces, en este sentido, nosotros hablamos de autogobierno, que nosotros preferimos hablar de autogestión, en el sentido que hablamos del protagonismo de la persona, ¿no? Personal y colectivamente. Entonces, en ese sentido, nos parece que es lo que tenemos que potenciar, que la sociedad se haga fuerte frente al Estado. En este sentido, es decir, lo primero, la familia, tu asociación más cercana. Lo segundo, las asociaciones civiles, asociaciones de ámbito de la sociedad, el ayuntamiento, lo más cercano, darle mucha más responsabilidad, mucha más carga decisoria al ayuntamiento, y luego la región, las autonomías, el Estado, subsidiariamente tiene que dar, por así decirlo, a la sociedad aquello que no es capaz de conseguir, ¿no? Pero nosotros intentamos, o nuestro proyecto político tiende a generar una serie de posibilidades que la sociedad se haga más fuerte, no el Estado. Sí. Hasta aquí el minuto. Vamos, José Cruz, vamos. Es que aquí, cuando se habla de autogobierno, yo creo que hay una cuestión que le he escuchado a Zamora, autogobierno. Mire, yo creo que para el buen autogobierno de Navarra sería bueno eliminar la disposición transitoria cuarta que permite la entrada en nuestra comunidad autónoma, nunca la salida, para que realmente los navarros pudieran decidir dentro de Navarra, y única y exclusivamente dentro de Navarra, su propio destino, pero no en otra comunidad autónoma, y reducir a nuestra comunidad foral
porque no puede salir en el caso de integrarse, no puede decidir nada, que pasa a ser un territorio histórico que no tiene bilateralidad con el Estado, que pierde todas sus competencias, que está sometido a otro Parlamento y está sometido a otro gobierno. Eso yo creo que es autogobierno auténtico, eliminar cualquier transitoriedad constitucional. Ni siquiera hemos votado el amejoramiento. Pero nosotros lo que queremos es el referéndum ciudadano. Si el amejoramiento ni siquiera se ha votado. Nosotros lo que defendemos es el derecho a decidir, de la misma manera que es una forma de solucionar otros conflictos como, por ejemplo, Cataluña. ¿Qué tenemos que decir los navarros y navarras sobre lo que ocurra en Cataluña? Pues lo mismo queremos que hagan con nosotros. Entonces, ante los posibles cambios constitucionales que se puedan dar en esta legislatura, para nosotros sería muy importante que 4 de los 5 senadores de Navarra en Madrid fueran de Cambio Aldaketa, porque vamos a defender los intereses de Navarra hasta el final, con convicción y con transparencia, para que la gente pueda votar. También defenderías los de la Comunidad Autónoma Vasca e integrada en la nación vasca o en el proyecto nacional vasco. Me va a disculpar, pero como político usted no defiende los intereses de unos territorios, sino los de unos electores, que ciudadanos, son personas estoy hablando de ciudadanos sujetas... y ciudadanas de Navarra todo el rato. Estoy hablando todo el rato Navarra y el autogobierno. Ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Es la expresión que estoy utilizando. Es que nosotros, y creo que todos, consideramos que los derechos y las libertades residen en los ciudadanos, no en los territorios. No he dicho otra cosa. Entonces, cuando estamos hablando de Navarra como una entidad, y además cuando has comentado pues que te parecía mal que le parecía mal, no nos podemos tutear, que se cargaran las leyes que se aprueban en el Parlamento de Navarra, pero bueno, si el Parlamento de Navarra se dedica a crear leyes que en ningún momento están dentro de su competencia, pues ¿qué quieren? Nosotros pagamos y ustedes se dedican no es de nuestra competencia. Hablar del copago sanitario no es de nuestra competencia. El copago sanitario, nosotros estamos porque se devuelve al Estado la competencia de sanidad, educación y justicia. Y nosotros por defender todas las competencias en Navarra. Claro, está muy claro, la gente tiene que elegir. Claro que tiene que elegir y tiene que ¿Qué saber... queréis, que nos lo quedemos o que se lo mandemos a Madrid? No, y tiene que saber qué sistema es más eficaz, cuál le va a costar más impuestos, cuál le va a costar menos, cuál se está creando unas cámaras... Porque nadie... ¿Cómo se ha incrementado la administración pública en España? Es que dense cuenta que aquí estamos aplicando... O sea, el Estado español tiene 3 legislaciones. Por un lado tenemos la representación de las elecciones general, luego tenemos la autonómica y luego tenemos la europea. Quiero decir, todos estos gastos quieren los ciudadanos cuando estamos hablando de pobreza energética, de niños en pobreza. Quiero decir, es mucha palabrería en los parlamentos, que no son cosas que nos interesan. Vamos a hablar en un minuto, Codes. Samuel quería hablar, por favor. Yo quería comentar un poco que si estamos en una unidad, por lo menos hasta que se diga lo contrario, unidad que se llama España, administrativa, política, social, en la que estamos representados una serie de comunidades autónomas. Entonces a mí me parece un poco incoherente, por ejemplo, pues las respuestas un poco del Partido Popular, que aquí se hace más nacionalista que los nacionalistas, defendiendo una cosa cuando a nivel nacional defiende otra cosa, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí todos queremos defender Navarra a costa de lo que sea, y tenemos que pensar un poco que si estamos en una unidad administrativa y política, tenemos que pensar en los andaluces, tenemos que pensar qué está pasando en otras ciudades, con unas diferencias brutales en paro, en salarios. Entonces, ¿queremos eso? Nosotros lo planteamos porque nuestro partido es de la solidaridad, entonces también implica esa solidaridad interregional. Entonces, eso lo debemos de contemplar. Vamos contigo, Manuel, por favor. Y también hablar un poquito de la transitoria 4. A mí me hace gracia que se llame transitoria cuando ha durado ya casi 40 años. Pero a mí me hace, al señor Lapazarán sí que le diría, han tenido mayoría absoluta ustedes y no han hecho nada por quitarla. El PSOE tuvo, en época de Felipe González, muchísima mayoría. Es de un partido, la Constitución es de la ciudadanía, ¿eh? O sea, no es una cuestión de un partido como propone el PSOE, sino tenemos que votarla entre todos los ciudadanos, ¿eh? Sí, pero se podría... Y hay que buscar consensos, ¿eh? Pues no es una cuestión de un partido por mayoría absoluta, por mucho que tenga, ¿eh? Pero tampoco se hizo nada por quitarlo. Nosotros, ciudadanos, vamos a intentar quitar la transitoria 4, la transitoria 4, efectivamente, y si la podemos, con consenso y intentaremos buscar apoyos parlamentarios para quitarlas. Que no podemos, pues por lo menos lo habremos intentado. El PSOE y el PP no lo intentaron. Bueno, pues hasta aquí este tercer tema que teníamos previsto, y ahora sí, me gustaría un comentario breve. No vamos a hacer la ronda como hemos hecho hasta ahora, sino un comentario breve de este cuarto tema, del que ya se han esbozado algunas ideas. Les hablo del gasto público y de algo que ya está sobre la mesa, que es, lo ha dicho el candidato de Ciudadanos,
la posible eliminación del Senado para limitar gasto público, como decimos. Vamos a hacer una ronda para ver qué opina cada uno de los partidos y en principio con esto ya terminamos. Empezamos, por ejemplo, por ti, Samuel. Yo, en la línea un poco que me expresaba antes, nuestro partido no es que tengamos esa propuesta de eliminar el Senado, eso habría que valorarlo y verlo, pero sí que en la propuesta de valorar más y dar más peso a la sociedad, pues quizá el Senado, si no tiene una función que repercuta y que sirva a la sociedad, pues igual habría que eliminarlo. Habrá que verlo eso. Sí que tenemos en propuesta de reducir toda la burocracia administrativa, política, social que tenemos entre manos y que se pierde mucho dinero que podría ir a otro tipo de partidas, ¿no? Y de gasto social, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que valorarlo, pero decir, nuestra insistencia sobre todo es decir, no es una serie de recetas, sino que vamos a dar más protagonismo a la sociedad y veremos qué necesita la sociedad, ¿no? Pachi, por favor. Yo, aunque parezca una contradicción, también estoy de acuerdo en que es posible, que hay que profundizar y mejorar los servicios públicos y que la gente que sobre o que esté duplicada no exista. Pero, desde luego, nosotros creemos que ahora mismo en Navarra necesitamos más público y que no se nos toque lo que tenemos, lo poco que tenemos. Pero, hablando del Senado, que es a lo que nos habéis invitado, yo creo que el problema que tenemos viene de muy atrás. Aquí había uno de los principios del movimiento franquista que decía que nuestro régimen vive de sí mismo y se sucede a sí mismo. Y esto es lo que estamos viviendo. Las puertas giratorias del franquismo no se han acabado y lo estamos viendo en Navarra con nombres y apellidos que se repiten y repiten en todos los chiringuitos y cotas de poder desde hace 40 años. Cambio Aldaketa quiere cambiar con todo eso, quiere llevar a la gente de la calle a participar en la política con transparencia y con honradez. Porque creo que aunque eso, otros políticos que llevan mucho tiempo también lo han hecho, no tengo ninguna duda, pero creo que eso hay que demostrarlo. Y hasta ahora pues lo que hemos visto no ha sido precisamente ese ejemplo. Codes, por favor. Sí, nosotros en Unión Progreso y Democracia, sí, estamos por eliminar también, bueno, las diputaciones provinciales, las diputaciones forales, evidentemente eliminar duplicidades y también estamos planteándonos la supresión del Senado porque no cumple su función. La función del Senado es, en principio, una Cámara de Representación Territorial. Como saben ustedes, al final es la cámara más cara de corrección ortográfica que tenemos en España. Estamos pagando auténticas fortunas para hacer cambios y correcciones ortográficas y nosotros en este sentido queremos estar además con Fernando Savater, una persona a la que admiro muchísimo y pienso que ha demostrado cómo ha defendido las libertades y los derechos de todos en España, es nuestro cabeza al Senado y queremos con Savater evaluar con él, con toda su sabiduría, el que si el Senado se puede reciclar un poco hacia esa función que tenía y que no ha desarrollado, o si no, eliminarlo, cerrarlo y con ese dinero promover empleo, promover riqueza, promover investigación y desarrollo, que es lo que necesitamos. Gracias. ¿Querías comentarle algo? Te veía, Pachi. De Fernando Savater, los navarros, sí. Que le voten muchos navarros, ¿no? Porque aquí no se presenta, ¿no? No, al Senado como cabeza, al Senado de UPyD. ¿Pero en Navarra? No, en Madrid. Ah, bueno, vale. Sí, pero bueno, es pues aclarado esto, vamos con José Cruz, por favor. Nosotros no estamos por eliminar el Senado, porque si se elimina una institución democrática, como si se elimina la Diputación, al final el trabajo y la acción política de la Diputación o del Senado la tiene que hacer otra institución, se puede llamar como se quiera. El Senado cumple su función, lo cumple en Italia, lo cumple en Francia y lo cumple en muchos países. ¿Que hay que reconsiderar cuál es la actividad del Senado? Pues probablemente sí, pero todavía el Senado tiene importantísimas consecuencias. Fijaros que tenemos ahora, para Pachi no tendrá el problema de Cataluña, para mí es un problema el de Cataluña. Bueno, al final la última decisión y la aplicación... No me preocupe, cuidado, he dicho que yo respeto lo que decidan los catalanes. Ya, bien. Pero no bueno, que no me preocupe, claro que me preocupa que se vulneren sus derechos. Sí, eso sí me preocupa. Pero al final una institución como el Senado es la que tiene que tomar al final la última decisión en la aplicación del artículo 155. Es decir, que el Senado tiene su función constitucional, como es la segunda lectura, como es el control al gobierno en temas quizás más regionales. Lo que pasa es que falta la última pata, como es el dotar de los instrumentos, los mecanismos y la acción política que sea regional. El asunto es que los partidos políticos no hemos sabido ponernos de acuerdo en cómo hacer. Somos 17 comunidades autónomas muy diferentes en cuanto a tamaño, en cuanto a representación dentro del Senado y con competencias muy diferentes entre las forales como el resto del régimen común. Es muy difícil manejar ese puzzle, pero que el trabajo que tiene que hacer el Senado es evidente, es claro, es conciso y se hace en muchos países, para mí es bien claro. El Senado se necesita, otra cosa es que haya que removerlo, reactivarlo y dotarle de otros mecanismos, instrumentos y objetivos de trabajo de acción política. Vamos con Manuel y acabamos. Pues nosotros sí que queremos quitar el Senado.
Cuando se hizo el Senado tenía su función y era una Cámara territorial, pero con el desarrollo de las autonomías y el desarrollo de sus competencias se le ha quitado de contenido, se le ha vaciado. Y ahora es un gasto superfluo, un gasto impresionante. Y entonces, pues ese gasto hay que evitarlo y hay que dotarlo nosotros para hacer que se cree empleo, que es cuando he dicho antes las medidas, esos 5.000 millones que vendría de la reforma de las administraciones, habría que ponerlo para la creación de empleo y de los autónomos, el desarrollo de los autónomos. Y nosotros, a cambio del Senado, queremos hacer un consejo de presidentes autonómicos, donde verdaderamente sea una representación, una representación verdadera de las comunidades territoriales, incluso dotarle de contenido, incluso dotarle de decisión. Y no digas eso porque hay que hacerle una segunda cámara de control, pero hay que dotarle... Estrambótica no es estrambótica, es una idea práctica. No podemos entrar en debate, ya lo siento, porque estamos ya sin tiempo, o sea que tenemos que dejarlo aquí. Solo agradeceros a todos que hayáis estado esta noche con nosotros, ha sido un placer. Samuel Valderrey de Sain, muchas gracias por venir. Patxi Zamora, Berdin, eskerrik asko benetatik. Eskerrik asko zuei. Codes Echalecu de UPyD, gracias también. José Cruz Pérez La Pazarano, PP, UPN, muchísimas gracias. Y Manuel Mozota, Ciudadanos, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Bueno, les emplazamos ya hasta el próximo domingo, la cita electoral en Afar Televista a las 8 menos cuarto, con el análisis de todos los datos, todas las reacciones de los candidatos, aquí en Afar Televista. Nos estamos preparando y estamos con muchas ganas. Nos vemos el domingo. Adiós.